Aquí comienza Con Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras, y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. Yo me fui en el tren blindado, camino de Andalucía, y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía. Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Esta noche tomo Málaga. El lunes tomé Jerez. Martes, Montilla y Cazalla. Miércoles, Chinchón. Y el jueves, borracho. Y por la mañana, todas las caballerizas de Madrid, todas las cuadras, muyendo los cagajones, me darán su blanda cama. ¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sinrazón? ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? Que todo aquello por lo que luchó durante años ahora está en tela de juicio. Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico al abuelo que hoy vivimos sin memoria? Él que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en las fábricas, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto? Que tengo un contrato basura después de estudiar un máster, que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse. ¿Cómo le explico al abuelo que no voy a jubilarme y que si lo hago tendré que ahorrar yo para mi pensión? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo al abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? Que están sembrando en las mentes el discurso del odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía, que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contada y manchada de sangre. Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, al que nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra. Tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera. Y ahora, ¿cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio? Que están volviendo los mismos, que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a rinconar las fosas, a llamarlo carca, buscahuesos y desfasado. ¿Cómo le digo que puede que este lugar en realidad no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque él mira la tele y no entiende, impotente, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo. Que tenemos corazón, a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana al balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente ganamos. Niño, la guerra no se acaba nunca, se esconde detrás del alma, se esconde detrás del alma. Y ya nunca vuelves a ser libre y jamás eres libre otra vez. Mi abuela salía a buscar pan entre el humo de las bombas. Llevaban 10 días comiendo la misma sopa hecha de nada. En ese mismo instante, 2 tiros en la espalda mataban a mi abuelo. Silencio en la batalla y un grito se hizo puño en el alma de mi abuela. No pudo ni llorar, solo maldijo la guerra. Seguimos en el abril republicano, en un abril con memoria,
Un abril en el que conmemoramos el 90 aniversario de la proclamación de la República, la que fue ahogada en sangre por el fascismo. Pero también un 25 de abril de 1974 en que florecieron los claveles en Portugal, coincidiendo en el mismo día y mes, 24 años antes, con la liberación del fascismo en Italia, tras la captura de Mussolini por los partisanos. Y en este abril de 2021 se han concentrado toda nuestra reciente historia. Parece que en Madrid se convierte de nuevo en rompeolas del fascismo y celebra la batalla, esta vez electoral, entre democracia o fascismo. A España, esta España nuestra, vuelven los demonios del pasado, los demonios del fascismo. Como decía el poeta Gil Biesma, de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España. Porque termina mal, como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios. Memoria, siempre memoria, para saber de dónde venimos y cuál es el lado bueno de la historia. Se mataron entre hermanos y aún quedan cunetas llenas, la justicia no es venganza y el olvido aún es guerra. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo Red Pública. Estamos en Radio Republicana y esto es Con Memoria. Les habla Emilio Caraballo y hoy con nosotros y todos ustedes Miguel Guardado de Morón, escritor. Tengo que decir antes que tengo que excusar la no comparecencia en nuestro programa hoy por motivos unos profesionales y el otro por motivos luctuosos de Juan Morillo y Antonio Boge. Y como decía, hoy nos acompaña Miguel Guardado. Miguel es un jubilado bancario, pero a la vez es un historiador. Escritor con el que vamos a dialogar de la memoria histórica de Morón. Miguel Guardado es coautor del libro Morón Consumatum Est, 1936-1953, Historia de un crimen de guerra. Morón, al igual que Utrera, Puente Genil o Castro del Río, tuvo la desdicha o trágica suerte de que Queipo de Llano la singularizara en sus diarreas verbales que soltaba todos los días por la radio. Decía, nuestros valientes legionarios regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Esto es totalmente justificado porque estos comunistas anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán los que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por muchos que berreen o patoleen. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, y preparando sepultura. Yo autorizo a matar, que si lo hicierais así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. Esta verborrea o diarrea, como yo decía, radiofónica, es la que llamaba a la barbarie, la que llamaba a cometer los crímenes que se cometieron y que en todos los pueblos de Andalucía, en todos los pueblos de España, y que ahora vamos a comentar concretamente sobre Morón. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, Emilio, buenos días. Terribles palabras, ¿no?, que ponía en claro el guión de la cruel represión dictada por el directorio golpista y que en Morón comprobaron cuando el 24 de julio tomaron el pueblo, ¿verdad? Hombre, son palabras muy duras. Yo creo que quienes las escuchaban precisamente sufrían lo que él perseguía, que era el terror de que lo que viene puede acarrearle la muerte, para provocar precisamente que en todas las personas confundirle y olvidarse de lo que tenían que defender. No fueron las únicas palabras de Queipo dedicadas a Morón y a Utrera y demás. Hay unas también que son las que en principio les dan título a este trabajo, que Morón Consumatum Est, pronunciadas también por Queipo, por el mismo Queipo de Llano, que venía a decir que en cuanto a Morón Consumatum Est se ha hecho un escarmiento que supongo impresionará a los pueblos que aún tienen la estulticia de creer en el marxismo y en la esperanza de podernos resistir. A todos les recuerdo que por cada persona honrada que muera yo fusilaré por lo menos 10,
y hay pueblos donde hemos rebasado esta cifra. O sea, con esto ya de alguna manera nos da a entender de lo que el orgullo que él mismo sintió de los crímenes tan horrendos que se produjeron en esta zona de la provincia de Sevilla y en toda la Andalucía que estaba ya dominada por los golpistas. Sí, porque hablamos de 447 asesinados en Morón, 420 en Utrera. ¿Qué te dicen estas cifras y estas palabras que, como tú dices, fueron repetidas, no fueron una vez y además se comprobaron trágicamente cobrándose tantas víctimas? Emilio, si hablamos de cifra, cuando este trabajo vio la luz, la primera edición, andaba por 447, que es lo que tú has citado, pero como después se hicieron algunas ediciones más y yo no paré en cuanto a la investigación, seguía abierta, bueno, y sigue abierta todavía, lógicamente ya es muy difícil profundizar un poco más, ¿no? Porque la mayoría de los testimonios, o sea, de las cifras estas de las personas, de los nombres, nos llegaron a través de testimonios orales de familiares. Claro, son personas que por su longevidad ya muchas de ellas no viven y pues digo que después de estas cifras que tú has citado, podríamos actualizándola decir que no fueron 440 y tantas, sino que ya vamos por 461 las personas muertas, asesinadas de una u otra manera aquí en Morón de la Frontera. Comparándolas con la de Utrera, pues y niveles parecidos. Utrera y Morón, yo supongo que en 1936 tendrían una población similar en cuanto a número de habitantes, y tanto en una como en otra, puesto que las políticas que aplicaron esta gente de represión eran similares en todos los pueblos que ocupaban, pues Utrera, Morón, Marchena, Araal, etcétera, todos los pueblos de nuestro alrededor sufrieron en la misma medida la cruel represión de los golpistas. No olvidamos, además de las 575, o los datos siempre se van incrementando cuando se van hablando de ellos, que estuvieron en las cárceles. Sí, efectivamente, vecinos de Morón que pasaron por las cárceles, por las diversas cárceles y campos de concentración y demás, nosotros ciframos en 575. Estas cifras están obtenidas, lógicamente, de los numerosos expedientes carcelarios que se conservan en el archivo provincial, también de los expedientes de los sumarios que están en el archivo militar, o sea, todos los nombres están más que contrastados con una fuente documental de primer orden, como son los archivos militares, y bueno, son 575, además de los que no sabemos, porque hablábamos antes de los fallecidos, los 461, son de los que nosotros tenemos certeza. Después hay otras muchas personas que están en paradero desconocido, o sea que sospechamos que efectivamente serían fusilados, pero que no hemos sido capaces de encontrar ningún documento o familiar que nos lo certifique, pero son personas que en el año 36 vivían y a partir de esa fecha no hay ningún censo en donde figuren. Es verdad que podrían haber partido hacia otros lugares, pero tú sabes que hoy día es fácil localizar las defunciones en cualquier punto de España, siempre que estén inscritas en el registro civil y haya ocurrido a partir de 1950, porque los registros civiles, sobre todo los de ciudades más o menos ya de población alta, están digitalizados y un funcionario, tú le facilitas un nombre y te puede localizar si está fallecido o no. Bueno, pues de estas 80 y tantos de paraderos desconocidos, otros 60 y tantos de prófugos que no hemos sido capaces tampoco de localizarles. En fin, hay una serie de personas que superan el centenar que no están inscritas en ningún registro civil sus defunciones y que por tanto, digamos que tienen son candidatos, por llamarlo de alguna manera, a que fuesen esas personas, a incrementaran esos 461 de los que hablábamos antes. Sí, cifras que se suman todas y que una vez sumadas todas son víctimas de la represión. Claro, la cantidad de personas, de familias destrozadas, de hijos huérfanos que
después no saben por dónde tirar, de chiquillos que tienen que recurrir a los comedores, a la mendicidad, a trabajar de porquerillo, de zagales, porque no tienen ni siquiera un sustento, y en fin, la tragedia, la desgracia que acarreó a la sociedad española este episodio de nuestra historia. Estamos en una provincia, la provincia de Sevilla, que fue una de las... Bueno, yo creo que Sevilla, Cádiz, Huelva, de las primeras que, digamos, que caen en poder de los golpistas, son las que más sufrieron la represión. ¿Tú crees que estas palabras, estas criminales palabras del genocida Queipo de Llano, acentuaron la represión llevada en esos días? Hombre, está claro que la represión estuvo alentada, propiciada, apoyada, utilicemos cualquier tipo de adjetivo que queramos utilizar por los sublevados, sin el consentimiento de quienes estaban en la cúspide del organigrama militar. Nada de esto habría ocurrido. Algún caso aislado podría haber, alguna venganza personal, pero en fin, en todo caso, ninguna de las personas que pasaron por tribunales militares en una etapa determinada, o a los que se le aplicó el bando de guerra, que fueron los primeros meses de la represión, ninguna de estas, fue asesinada sin la previa autorización del comandante militar. Como todos sabemos, el comandante militar, en las plazas importantes, generalmente era un oficial de la Guardia Civil, era quien daba su autorización, quien firmaba la orden de ejecución de la persona que estuviese detenida. Sin su autorización nada hubiera ocurrido. Y este comandante militar, evidentemente, estaba amparado por la estructura militar superior en cuanto al organigrama suyo, ¿no? En este caso, en Andalucía, pues la segunda división que estaba en donde estaba Queipo, ¿no? O sea que eran ellos quienes lo hacían, aunque para muchas personas, porque claro, la imagen que ha quedado en casi todos los familiares de la víctima era él o los falangistas que iban a hacer la detención del padre, de su abuelo, de su madre, etcétera, ¿no? Pero ese falangista no actuaba si no estaba respaldado por una autoridad militar, porque ahí de él si lo hubiera hecho de forma autónoma. No se hacía nada sin la firma de un comandante militar. Era una estructura perfectamente organizada, y que lógicamente tenía aquí en Andalucía, tenía como vértice de esa pirámide a Queipo de Llano, ¿no? Vamos a hablar de tu libro, que como tú dices, está basado el título en una de las locuciones, como decía, de este genocida de Queipo de Llano, que decía en Morón consumatum est. En lo que sigue a su locución, dice concretamente: supongo impresionará a los pueblos que aún tienen la estulticia de creer en el masismo y en la esperanza de poder resistir. Yo creo que eso era lo principal, es decir, se trataba de hacer el máximo de víctimas, crear, como decía además las directrices de Mola, el máximo daño, el máximo terror, para que la resistencia que se lo pusiera fuera mínima y crear el pavor y el miedo. Se trataba de implantar el terror, lo que hacen los terroristas. O sea, los terroristas cuando ponen una bomba en medio de un mercado, lo que pretenden es precisamente crear ese miedo irracional, ese pánico, para conseguir sus propósitos. Pues en este caso estaba precisamente, digamos que es una aplicación perfectamente de la teoría del terrorista, implantar el terror para dominar, en este caso, a sus enemigos, ¿no? Como decía, vamos a hablar de tu libro. Tu libro, Morón consumatum est, está escrito o publicado en el 2011 conjuntamente con José María García Márquez, otro gran historiador. Pues desde aquí, desde luego, y si no tenemos la suerte de que nos escuche, le mandamos un abrazo, porque sin historiadores como él o como tú, conoceríamos poco de nuestra verdadera historia, y hay que agradecer siempre este labor de rescate de la memoria que hace historiadores y autores como tú. Decía que un libro de 864 páginas, un compendio de la historia de esos días, un libro que estudia en profundidad y saca a la luz toda una época histórica. El libro se estructura en varios capítulos, desde la antesala del golpe hasta el año 53, donde hacéis un pormenorizado estudio de la composición social y política de Morón en estos días previos al golpe, hasta la represión en todas sus formas.
ya sean los asesinatos, las torturas, las cárceles, el expolio, el destierro o el exilio. ¿Cuánto tiempo? Porque un libro tan grande con tantos datos como tiene, tan bien estructurado, ¿cuánto tiempo te llevó el poder acabar esta impresionante obra? Pues, si mal no recuerdo, fueron unos 5 años más o menos. Yo que algunos me decían, tú parece que estás haciendo una tesis doctoral. Bueno, yo no he tenido la posibilidad de hacer una tesis doctoral, pero sí que puedo decirte que esto era, mi familia me decía, es que trabajas mucho más ahora que estás jubilado que antes cuando estabas en activo, porque me levantaba, no te digo, o sea, yo tenía que irme cada mañana muy temprano a Sevilla, al archivo militar o al que correspondiese, y volvía pues a la caída de la tarde casi muchas veces, y un día tras otro, y además tenía que encadenar todo esto con la entrevista a los familiares. El libro recoge, si mal no recuerdo, 340 entrevistas aproximadamente. O sea que estamos hablando de un trabajo de no descansar ni un minuto durante varios años. Quiero recordar que fueron unos 5 años, y eso es lo que es la respuesta a tu pregunta. ¿Y cuáles fueron las mayores dificultades o las principales dificultades con que te encontraste para ese trabajo de investigación de arqueología histórica? Bueno, afortunadamente José María es un hombre experto y él ya me puso en la pista de los archivos a donde tendríamos que acudir. El archivo militar él lo tenía estudiado, entonces yo lo único que tenía que hacer era localizar en la base, extensísima base que tienen ellos de datos de allí en el archivo militar, del orden de 100.000 nombres, si mal no recuerdo, es una barbaridad. Tenía que localizar dentro de esos 100.000 nombres los vecinos de Morón. Eso es una dificultad técnica, pero es subsanable. Otra dificultad, bueno, pues por ejemplo, repasarme los 54.000 expedientes, uno por uno, de la cárcel de Sevilla, de la prisión provincial de Sevilla. Eso me llevó también cerca de un año, porque expediente tras expediente, hasta completar los 54.000, eso es una labor también lenta y ardua, ¿no? Y después, lo fundamental, digamos, la principal dificultad estaba en localizar a personas que me aportaran sus recuerdos, sus testimonios. Tuvimos la suerte de que esos 300 y pico de entrevistas, casi todas fueron unas entrevistas fáciles, digamos, en donde nuestro interlocutor se abría con facilidad para contarnos lo que ellos habían vivido en su familia, sus recuerdos, sus trágicos recuerdos, en la mayoría de los casos, porque eran hijos de personas asesinadas, ¿no? Hubo algún caso, y eso es inevitable, en donde hubo resistencia a facilitar, bien por miedo, por las circunstancias personales que cada uno pueda tener, pero fueron minorías. Después, ¿dónde está la dificultad fundamental? Pues en el acceso a dos archivos que yo entiendo que son cruciales, que son los de la Guardia Civil, los de la Comandancia Militar, o lo que es lo mismo, la Guardia Civil, y el archivo de Falange. Tanto en uno como en otro caso, y estoy refiriéndome a la Comandancia Militar de Morón y al archivo de Falange de Morón, tanto uno como otro caso no están disponibles para la investigación, bien porque se hayan destruido o bien porque estén ocultos. El de la Comandancia Militar, en su día, cuando en los años 80 los primeros historiadores se empezaron a interesar por todo, digamos, investigar lo que era la represión militar de la Guerra Civil, pues estos archivos de las comandancias militares que estaban en la Guardia Civil se enviaron a Sevilla. Si tú preguntas en Sevilla, dicen que no, que ellos lo habían enviado a Madrid, pero en Madrid no están tampoco. Quiere decir que en un punto intermedio, bien en el caso de Morón a Sevilla o de Sevilla a Madrid, o bien en cualquiera de esos, se ha perdido, se ha destruido o está todavía oculto en cajas ahí pendientes de clasificarlo por los archiveros, ¿no? Ese es uno de los, digamos, uno de los obstáculos fundamentales, el no poder contar con las fuentes, digamos, más claras de primer orden que de la represión, que serían estos dos archivos que he citado. Por lo demás, es cuestión de dedicarle mucha labor, mucho tiempo, mucha tenacidad y bueno, de alguna manera
hasta verle el final, hasta ver el fruto, ¿no? Como se ocurrió. Un trabajo de hormiguita, un trabajo de casi de arqueología, diría yo, histórica, ¿no? El tratar de recuperar cuando tanto se han dedicado, han pasado tantos años y además tanto se dedicaron a ocultarla, a destruirla o a tenerla, cualquiera sabe, ¿no? Lo que pasaron con ella, ¿no? Pero tú relatas en tu libro dos temas fundamentales, creo que son las fuentes orales y la fuente archivística, ¿no? Vayamos a la primera parte. En el año que tú empiezas a trabajar en esto, ya hemos dicho que el libro es de 2011 y lógicamente tú comentas que más o menos 5 años antes empiezas a trabajar. Todavía había personas, cosas que hoy en día, personas vivas que la habían vivido, ¿no? Que tenían una edad como para tener conciencia de eso. Pero por desgracia esos ya cada vez van quedando menos que nos cuenten esta historia. Es decir, los que habéis tenido suerte de rescatarla, tenéis un tesoro ahí sonoro impresionante para datar y para contarnos la historia, ¿no? Es decir, ¿qué historia hay? Porque me imagino que esto de enfrentarte a familiares que han sufrido, algunos que lo han tenido callado durante mucho tiempo, que no lo han podido hablar, ¿no? Habrá habido historias que te impactaran enormemente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hubo algunos testimonios, bueno, creo que comenté anteriormente que son cerca de aproximadamente unos 330, 340 testimonios orales los que recogí. Digo que la mayoría, las personas se sorprendían cuando yo llegaba a su casa, llamaba a su puerta, le decía, mire usted es fulanito, hija de o hijo de tal persona, su padre se llamaba de tal manera, ya de alguna manera llevaba la entrevista encauzada, ¿no? Y claro, las personas se sorprendían que tantísimos años después alguien se interesara por su padre que había muerto en el 36 o el 37, más o menos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de cada cual. Bien, pero hubo algunos casos que a mí me impactaron. Dependientemente, la mayoría de las personas terminaban llorando cuando rememoraban esa tristeza, esa tragedia familiar. Algunos cuando vieron desaparecer por calle abajo a su padre, cuando, en fin, todos estos recuerdos que han estado ahí ocultos porque muchos de ellos no han querido comentarlo en la familia por temor a que sus hijos, sus nietos, digamos, vivieran de nuevo ese dolor y demás, ¿no? Pues la mayoría fueron así, no fueron, digamos, muy tristes los testimonios, pero en algunos casos, fruto quizás del miedo. Yo recuerdo ahora mismo una señora que su padre lo habían matado justo enfrente de donde vivían y era una señora mayor, estaba acompañada en el momento en el que yo llegué, estaba acompañada por una hija y le pedí que me contara el testimonio de su padre, de lo que ella recordaba y demás, ¿no? Y la mujer me decía que no me lo contaba. Y además utilizaba una frase que la repitió muchas veces a lo largo de la entrevista y me decía, no, ellos callaron y yo callaré, me decía una y otra vez. Y la hija le decía, pero mamá, si llevas 70 años esperando poder contar la historia de tu padre, que me la has referido a mí algunas veces, ¿por qué no quieres que se sepa ahora? Y me decía la mujer, no, si ellos callaron, yo callaré. Y así una y otra vez, y no hubo manera. Y la hija por detrás me hacía alguna seña contándome, porque yo le hacía algunas preguntas, digamos, retóricas, en donde ya más o menos se presuponía cierta respuesta para confirmar lo que yo ya traía, digamos, en mis documentos conseguido por otras fuentes, ¿no? Y la hija me asentía con la cabeza de una manera, bien positivamente o bien negándolo, el sí o el no, que la madre me lo tenía que digamos, que facilitar. Y ese fue, digamos, uno de las pruebas más inequívocas del miedo con el que tantas personas padecieron y vivieron la larguísima historia de la dictadura, cómo se impactaron, cómo quedaron aterrorizados. Antes hablábamos del terror, cómo quedaron aterrorizados hasta el punto de que todavía no quieran contar lo que ellos padecieron. Tenemos hechos recientes aquí en España, las personas que vivieron el terrorismo del País Vasco, el terrorismo de ETA, tanto por una como por otra parte,
y ellos, algunos todavía no quieren contar nada, todavía están, digamos, tienen los poros llenos de miedo, ¿no? Pues algo así, pero con muchísimos años todavía por detrás, lo que algunas personas vivieron. Y este trabajo es que había que hacerlo, Emilio. Se trataba de darle luz a un periodo histórico muy trascendente, yo creo que el más trascendente de nuestra historia contemporánea. Y había que hacerlo porque la sociedad tiene que conocerlo, tiene que valorarlo, y había que recurrir a todas las fuentes que nos aportaran luz sobre este episodio, ¿no? La mayoría de la luz venía de estas personas, de los testimonios orales. Yo le quise dar un protagonismo fundamental, y lo quiero subrayar. Yo creo que la mayoría del trabajo contando con que los archivos también aportaron mucha veracidad y muchos documentos, pero el archivo es frío, el documento es frío. Lo que más cala, lo que más llega y lo que más enriquece una historia es lo que te cuentan los familiares, lo que recuerdan, porque te dicen nombres, te dicen circunstancias, te dan todo lujo de detalle en la mayoría de los casos de cómo ocurrió, cómo vivieron ellos, cuánta pena les vino después, cómo su madre, la viuda, en el caso del fallecido, tuvo que sobrevivir haciendo trabajo algunas veces, yo no sé cómo calificarlo, ¿no? Y bueno, todo esto había que sacarlo, y esa era, digamos, la idea fundamental, el objetivo fundamental de Morón Consumatum Est. Hay un dato que ha dado anteriormente, más o menos de pasada, que es sobre los archivos, ¿no? Cómo los archivos de las comandancias militares, una vez que desaparecen esas comandancias militares, pasan a los cuarteles de policía o de la Guardia Civil. En el caso de Morón, me imagino que pasaría al cuartel de la Guardia Civil, y que esto, una vez en los años 80, pasan al gobierno civil, en teoría, ¿no? Y el gobierno civil dicen que lo han mandado para Madrid, pero no aparecen, ¿no? Cuando fui al cuartel de la Guardia Civil de aquí de Morón a interesarme por esto, hablé allí con un suboficial, que era el que me entendió. No, aquí no tenemos nada, el hombre estaba deseando despacharme, ¿no? Y no, aquí no hay nada, eso no, yo no, eso nada, eso estará en Sevilla. En Sevilla no está tampoco. Bueno, y Sevilla dice que Madrid, y Madrid no está tampoco, pues bueno, pues vete a saber dónde están eso yo creo que está destruido, o sea, eso es mi opinión, independientemente de que a lo mejor dentro de 50 años algún investigador sea capaz de localizarlo, pero de momento están desaparecidos. Dicen que en aquellos tiempos Martín Villa dio las órdenes de destruir, que yo tenga constancia de los archivos de Falange, ¿no? No sé si también eso, me imagino que también eso, porque era lo que reflejaban verdaderamente y pormenorizaba cómo había sido la represión, y seguramente serían los que más le interesaba hacer desaparecer, igual que los archivos de Falange, para intentar de hacer desaparecer a todos los que estuvieron implicados en esa represión. Yo sí tengo constancia que en Utrera sí se dice y se comenta que una persona, el funcionario del ayuntamiento, militante de Falange, quemó los archivos. Yo siempre tendré la duda si lo ha quemado o ha sido capaz de guardarlo para tiempos venideros, pero bueno, siempre nos queda la duda, y lo que sí es un poco, digamos, difícil de entender es que lo hacen desaparecer ya en plena transición, en plena democracia, ¿no? Y que esto no se haya abierto ninguna investigación para dirimir la culpabilidad y cómo se pueden hacer desaparecer papeles oficiales, ¿no? Claro, eso es un secuestro de la historia, y como es lógico, eso es delito, y quienes lo cometieron, yo, hombre, no sé si viven todavía o no, muchos de ellos vivirán, porque en los años 80 personas que tuvieran esa responsabilidad todavía por probabilidades, digamos, de vida, estarán todavía en este mundo, ¿no? Y no se ha investigado porque no ha interesado, y porque además esos son órdenes que venían desde arriba, desde los ministerios, el Ministerio del Interior en este caso, ya que ha citado a Martín Villa, y claro, pues están amparados por esa protección, por esa coraza, sabían que no les iba a pasar nada, y punto. Y como la mayoría de todas estas cuestiones son secretos oficiales y no hay ninguna ley todavía que permita
que esa documentación aflore, pues ahí estará, dormida en el sueño de los justos, hasta que vete tú a saber, a lo mejor nosotros ni lo conocemos siquiera, alguna vez alguien le dé por abrir la puerta y entre la luz en esas mazmorras oscuras de la historia, ¿no? Cuando las tropas en Morón se deciden ya a tomarla, en Morón hubo una gran resistencia a la entrada de la columna militar y consiguió derrotarla en un primer momento, tan así que le hizo bajas importantes como la de los jefes que dirigían esa columna, el comandante La Paza, y que resultó muerto, y su segundo, el Reventería, que fue herido grave, y no consiguieron llegar hasta su... Fue herido y Simón La Paza murió en el acto. Y no consiguieron llegar para hacer la toma del ayuntamiento, teniendo que correr, dice en el libro, en retirada hasta la fábrica de cemento donde se refugiaron. Eso, como tú dices, esos valientes legionarios tuvieron que esperar a que viniera el comandante Castejón de Negros Recuerdos para que se atrevieran otra vez a entrar, porque las bajas que le infligieron fueron tremendas. ¿Cómo fue esta resistencia? Una resistencia organizada. Vamos a ver, tan pronto como se supo la noticia del golpe, que fue el día 18 por la noche, creo que fue la radio la que lo transmitió, tan pronto como se supo aquí en Morón, pues se organizaron en el ayuntamiento, lógicamente la corporación, los 23 concejales que tenía entonces el ayuntamiento, y a ellos se suman los dos sindicatos fuertes, la UGT y la CNT. La CNT toma un protagonismo importantísimo, digamos que casi lidera todo lo que es la organización del Comité de Defensa. El Comité de Defensa establece una serie de trincheras en las calles, digamos, en el radio próximo al ayuntamiento, a sabiendas de que ahí es donde ese era el núcleo de poder de la ciudad, ¿no? Tenemos que situarnos en los años 30, cuando la mayoría de las comunicaciones eran carreteras de tercer orden. A los puentes próximos a Morón, algunos son volados, concretamente uno que hay en la carretera que nos comunica con Araal, otro que hay cerca de la carretera que nos comunica con Utrera o con Alcalá de Guadaira. En fin, hay algunos puentes que los vuelan, o al menos le ponen algún cartucho de dinamita y le provocan algún daño para no hacerlo transitable. Y dentro de la ciudad, ya te digo, hacen trincheras. Las trincheras están, lógicamente, ocupadas por militantes, por fuerzas populares. La mayoría están con escopetas de caza, o sea, no había fusiles. Morón llegó a contar con 5 fusiles, que eran los mismos que tenían los carabineros, pero los carabineros no les ceden los fusiles hasta el día 23 o 24, o sea que prácticamente los primeros días no tenían fusiles. Y entonces tienen escopetas y pistolas y poco más. Vamos, hay algún caso que son testimonios que hemos visto documentados de gente que hizo la guardia con un sable del siglo XIX, vete tú a saber eso para qué serviría, e incluso mujeres que se sumaron a la defensa de Morón con cañas. Fíjate hasta dónde llega, digamos, el ánimo y la energía de muchos para defender al ayuntamiento, ¿no? Así es como se organiza. Cuando el día 24 por la tarde llega la primera columna enviada por Queipo, que venía al frente de la misma, venían Simón La Paza y venía Álvarez Rementería, pues llegan y se entiende ellos que esto va a ser un paseo militar, porque la poca resistencia que encuentran en las afueras de la ciudad, claro, escopetas de caza contra fusiles, poco tienen que hacer, ¿no? Pues suben, para eso habría que conocer un poco la fisonomía de Morón, suben buscando el centro, una calle, el Arrecife que se llama, y al llegar cerca ya de la plazoleta de la plaza del ayuntamiento, en una calle que se estrecha mucho, que de hecho nosotros le llamamos el Angostillo, desde ahí, en las azoteas y balcones, le espera un nido de avispa que ellos no esperaban encontrar, y empiezan a tirotear y le echan algunas granadas de mano de fabricación casera que lo habían hecho ellos mismos durante los días de la preparación de la defensa de Morón, ¿no? Ahí es donde muere La Paza, ahí es donde hieren a Álvarez Rementería, muere también el jefe de falange de Dos Hermanas que venía con la columna. En fin, cuando
valientes legionarios que tú has citado ven que eso no era con lo que ellos contaban, empiezan a correr, huyen, y en la retirada, buscando la fábrica de cemento que está en las afueras de Morón, en esa retirada van apresando a muchas personas que se encuentran por la calle y se los llevan como rehenes. Esa fue más o menos, digamos, la defensa. La defensa estuvo bien estructurada y bien organizada en cuanto a que las personas que estaban allí en las trincheras, que no se separaron de ellas, pues había lógicamente sus turnos y demás, pues contaban con gente que les llevaba la comida, les llevaba el agua, en fin, digamos de alguna manera que estuvo bastante bien. Y eso es lo que propició, lógicamente, que después al día siguiente, cuando ocurrió todo esto que hemos hablado, llegó el refuerzo enviado por Queipo, ya venían varias compañías de regulares, de legionarios también, de guardias civiles, de infantería, con cañones, y venían también 3 aviones de tablada, 3 Breguet 19, que son los que bombardean Morón en la mañana del día 25 de julio, desde las primeras horas de cuando empieza a despuntar el sol, ¿no? Tiran varias bombas en el núcleo digamos del centro del pueblo. Hay varias personas que mueren como consecuencia del bombardeo, y claro, lógicamente ya ese impacto más el miedo porque sabía que esa represalia ahora cuando vieron en la llegada de las tropas, porque Morón tiene su fisonomía, digamos, geográfica, es un cerro muy grande donde está el castillo, y desde el castillo se ve todos los alrededores. Entonces la gente que estaba en el castillo veían que la columna acercarse, y lógicamente ya entendieron que había poco que hacer. Con todo, algunos resistieron, la mayoría ya había huido porque lógicamente entendieron que no había defensa posible, y lógicamente también los aviones atemorizaron a la población, muchas familias se echaron al campo, en fin, digamos que la resistencia la hubo, en un principio fue robusta, pero lo que hablábamos antes, escopetas de caza y pistolas con un alcance que todos sabemos que es corto, contra fusiles, cañones y aviones, poco pueden hacer. Sí, lo que decíamos siempre, además presumían ellos de valientes y a los demás nos tildaban de cobarde cuando la superioridad militar era, bueno, infinitamente incuantificable, porque eso era, bueno, está uno con una honda o con piedra, a otro con un fusil, ¿no? Hay una cosa que a mí me gustaría no dejar pasar, ¿no? Porque creo que tuvo una trascendencia en Morón, ¿no? Y que el franquismo lo explotó durante todos los años de la dictadura, y fue el papel que jugaron los salesianos, ¿no? Cuando a 2 de sus curas de esta congregación le dan muerte, ¿no? Son para ellos mártires, pero según parece, y tú dices, estaban bastante implicados en la conspiración y en el golpe, ¿no? Bueno, el tema de los salesianos aquí en Morón había nacido ya, digamos que las malas relaciones con la República, lógicamente la Iglesia siempre se llevó mal con la República, eso es obvio y no hace falta tampoco explicar nada ahora mismo, pero por centrarnos en el tema de los salesianos de Morón. Durante la República hubo un tira y afloja entre la comunidad salesiana y el ayuntamiento. El ayuntamiento, estamos hablando lógicamente del periodo en el que el ayuntamiento estaba gobernado por la izquierda. Y todo venía por una tapia que en las instalaciones salesianas habían levantado los religiosos, y esa tapia ocupaba una vereda que era pública, y entonces el ayuntamiento les conminó a que la tiraran, que dejaran expedito el paso, ellos se negaban, en fin, ahí se enrarece un poco la relación. Cuando llega el momento del golpe de Estado, durante las elecciones de febrero del 36, cuando ganó el Frente Popular, un salesiano ya ejerció como interventor, lógicamente por las candidaturas de derecha. Era Blanco Salgado, si mal no recuerdo, José Blanco Salgado. Este hombre fue de los que murió. O sea que era un hombre que él, en particular, no puedo generalizar porque esas cosas hay que tener mucha delicadeza, pero él en particular ya había ejercido una opción clara dentro de la política. Tú cuando te proclamas interventor por una candidatura es porque comulgas con esas ideas, lógicamente.
y él ya lo había hecho en las elecciones. Cuando se conoce el golpe de Estado, dentro de, digamos, de las medidas del comité era acercarse al colegio porque alguien había dicho que allí había escondidas armas. Esas armas no aparecieron y fueron varias personas en nombre del comité para registrar el colegio. Hubo una resistencia por parte de los sacerdotes diciendo que allí no había armas y que allí no entraban. Y esa resistencia, ese tira y afloja, provoca que se lleven detenidos al director del colegio, a un religioso que todavía no había sido ordenado y al coadjutor José Blanco Salgado, que es el que yo te decía antes que era interventor por las fuerzas por las candidaturas de derecha. Esa mala relación cuaja ahí. Estas personas, cuando son encarceladas, al día siguiente, porque esto hay que contarlo también, al día siguiente de estar encarcelados, la Guardia Civil irrumpe en la cárcel y los libera al colectivo de personas de derecha, se los lleva al cuartel que estaba muy cerquita, y esas 30 más o menos personas que estaban detenidas se van al cuartel y se hacen fuertes con los guardias civiles y entre ellos Blanco Salgado, que he citado anteriormente, y con los fusiles que los guardias civiles, las armas que ellos tienen, pues se sitúan en los lugares estratégicos del cuartel para defenderlo e impedir que fuera asaltado, a la espera de que llegaran las tropas de Sevilla, que ellos estaban deseando que llegaran porque sabían que era la liberación. Y así más o menos es como todo este tema de los salesianos con Morón en ese momento, que ya te digo que se había ido tomando mal cariz durante la República, pues se materializa, digamos, de manera trágica porque mueren 2 de ellos y en los primeros días del golpe de Estado. Miguel, tú eres nieto de Miguel Rodríguez Arroyo, que fue fusilado creo que en el 37, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Y fue arrojado a la fosa de la Puebla, fosa que fue excavada y fue cotejado los ADN con los familiares y desgraciadamente nada más que se encontraron positivos 2, pero uno de ellos era el de tu abuelo. Efectivamente, mi familia hemos tenido suerte en ese sentido y lamento muchísimo porque de las 77 personas, que si mal no recuerdo, que estamos de la Puebla, yo participé, tuve el honor, lo digo con claridad, de estar allí en esos trabajos y me sumé en la medida de mi capacidad para trabajar a pie de fosa. Y bueno, de los 77 cuerpos que en su día fueron exhumados, según nos explicaron en el laboratorio donde se hicieron las comprobaciones de los ADN, los huesos no estaban en condiciones, se habían deteriorado tanto que ya era imposible en muchos casos extraerle el ADN. De los pocos que el ADN presentó un contraste cierto con el que habían facilitado los familiares, pues estaba mi abuelo, efectivamente. Y con lo cual, pues tú fíjate, la alegría que ha supuesto esto para mi familia, mi madre, que todavía vive, sus 2 hermanos, que uno de ellos ya falleció poco después de estas circunstancias, y pudieron ver el entierro de su padre, el entierro digno que en su día no pudieron darle, ¿no? Me imagino que sería emocionante, ¿no? Y te embargaría muchos pensamientos cuando recibiste los restos, ¿verdad? Y los llevaba camino de Morón, ¿no? Para mí, esto fue de los episodios, este fue uno de los episodios, digamos, más gratificantes de mi vida, hay que decirlo, ¿no? No digo que sea el que más, pero lógicamente muy gratificante, yo estuve a pie de fosa desde el año 2006, allí en la Puebla de Casalla, porque a él lo mataron en la Puebla de Casalla, y siempre alimentaba la ilusión de que aparecieran los restos. Allí, en las diversas fases de exhumaciones, salieron multitud de personas asesinadas allí, tiradas como animales, digamos, ¿no? Y siempre alimentaba la ilusión esta. Corríamos contra el reloj porque mi familia, mi madre, hoy día tiene 95 años, sus 2 hermanos también rondan una edad parecida, y bueno, yo sabía que esto era cosa de tiempo, pero tú sabes que todas estas cosas son muy lentas, y entre una cosa y otra, los laboratorios, que si ahora no hay esto, no hay fondo, que si la Junta de Andalucía por aquí, que si el Ayuntamiento por allá, en fin, que se fue demorando,
y hasta 2019 o 2020 no supimos que el contraste de ADN facilitado por la familia coincidía con el de los restos de mi abuelo. Cuando recibí la noticia, pues para mí fue, digamos, una alegría tremenda, desbordante, porque todavía me emociono cuando lo revivo, ¿no? Y fueron muchos años deseando que llegara ese momento, y por fin cuando llega y cuando tengo los restos de él en mis manos, pues todo esto es una forma de verificarlo. Y te voy a decir una cosa, Emilio, cuando yo participé en algunas exhumaciones allí en La Puebla, y te digo que cuando aparecieron los restos del que después fue mi abuelo, o sea, del que se supo que era mi abuelo, yo no sé cómo llamarle, pero tuve el pálpito de que él realmente era él. Coincidía la estatura, coincidía la etapa en que a él lo mataron a finales de febrero del 37, con lo cual la fosa que se fue colmatando desde abajo arriba, una fosa tremenda, un boquetón tremendo, inhumano, y cuando se fue, y ya te digo, estaba de los primeros que aparecieron. Entonces, pues, conocía su estatura, coincidía también con los de los restos que aparecieron, en fin, que yo alimentaba desde un primer momento que apareció, y además pedí a los arqueólogos que estaban allí que me dejaran exhumar esos restos sin saber que era mi abuelo, pero yo era algo que yo, digamos, de alguna manera presentía. Cuando eso después ya se vino a confirmar con los restos con el contraste del ADN con la familia, pues lógicamente era cerrar un capítulo muy gratificante en cuanto a su final, pero muy duro para mi familia. Yo no había nacido, lógicamente, cuando a él lo mataron, lo fusilaron, pero sí le he escuchado a mi familia, a mi madre principalmente, tantas veces, y llorando tantas veces por la muerte de su padre, tantísimos años después, que cuando ya aparece y se confirma todo, era como cerrar una página que las personas que critican el tema de la memoria histórica no pueden comprenderlo. Esto es algo que cuando dicen ¿para qué remover el pasado? No se remueve el pasado. Estamos buscando muchas veces cerrar capítulos personales en donde un hecho como este que se ha vivido en mi familia con la aparición de los restos de mi abuelo cierra un dolor que ha permanecido durante décadas y que por fin parece que cicatriza. Y eso lo tiene que entender la gente, lo tienen que entender todos los retractores de la memoria histórica. No se busca venganza, no se busca ninguna otra cosa cuando se abren fosas, se busca restituir daños personales y restituir honores quebrantados y restituir a muchas familias que perdieron a su familia, a su familiar, devolverle de alguna manera, aunque sea 80 o 90 años después, devolverle su resto para que puedan acariciarlo como hizo mi madre con los huesos de su padre en su momento, acariciarlo y darle el entierro digno que le dimos aquí en Morón. Pues sí, así es, y recuperar también la dignidad de tantos inocentes que fueron asesinados en aquellos momentos, porque no hablemos de la proporción. Muchas veces el franquismo, y todavía algunos, ¿no?, el franquistas que existen y que están por ahí pululando y que están en contra de la memoria histórica, comenta lo de los dos bandos, todos cometieron barbaridades. Vamos a ver, 24 víctimas cuando el caos había apoderado, ya además, y producidos por ellos mismos con el golpe militar. 24 víctimas, digamos de derecha. Señores, 460 víctimas de personas no tiene comparación asesinadas ninguna. por los franquistas, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede decir, hablar? Primero porque no hubo dos bandos, porque uno era el bando legal y el otro sí que era el bando. Uno era la legalidad y el otro era un bando golpista. Pero además, ¿cómo se pueden comparar estas cifras? Lo que fue un genocidio totalmente, y además cuando fundamentalmente, además, quienes se asesinan son una capa social muy determinada, fundamentalmente los jornaleros que clamaban tanto por sus derechos y que tan malas condiciones vivían en aquella época contra jornaleros, maestros. Eso fue fundamental la represión contra los que se causó, ¿no? Es decir, que no se puede decir que la memoria no hay que rescatarla, porque hay que rescatarla y dejarla clara, y sobre todo rescatar la verdad, porque hay una verdad histórica y esa la que nos da las cifras esas que
que no se pueden justificar. Y más cuando unos restos como los de tu abuelo estaban en una fosa, tirados sin reconocerlo, ahí que se arrojaron porque era otra crueldad que además le hacían sufrir a la familia, que hace desaparecer los cuerpos con un caipo de llano enterrado a los pies de la Macarena en una basílica, ¿no? Sí, ese es el contraste histórico y la humillación mayor todavía para las personas, para tantas viudas, tantos hijos, tantos huérfanos que quedaron, que no saben todavía, porque en el caso de mi familia sí se ha podido, digamos, de alguna manera restituir al menos moralmente ese daño, al menos moralmente, pero en la Puebla de Cazalla había 77 cuerpos, han aflorado, mejor dicho, 77 cuerpos, solamente se identificaron 2, quiere decir que los otros 75 todavía permanecen en ese anonimato de huesos sin definir su identidad. Y eso es lo triste, eso es lo triste, porque allí ha habido personas, como en el caso de Mari Carmen en España, protagonista primera en cuanto a todos los trabajos de exhumación, que ella ha luchado todo lo indecible por recuperar a los restos de su abuelo, y al final no se lo ha podido entregar. Y no se lo ha podido entregar, y ella intuye quién es su abuelo, porque coincidían tantas cosas con lo que ella sabía, que los mismos arqueólogos que estaban allí cuando estaban exhumando ese cuerpo, por la multitud de coincidencias, decían, este es Manuel España, ¿no? Bueno, pues ella no ha podido llevárselo al cementerio de la Antejuela, porque la ciencia no ha corroborado con el contraste de ADN la identidad que ella presupone. Y Miguel, porque hablamos de los cuerpos, porque esto es el 37, donde ya las maniobras de despiste se los llevaban a fusilarlo y a enterrarlo a lugares distintos de donde residían sus familias, ¿no? Como la que tú has hablado, Mari Carmen, la Lentejuela. Entonces, pero ¿y en Morón la fosa está datada, está localizada, se ha perdido? ¿No hay testimonio? Yo tengo hecho un trabajo, no publicado, lo he entregado para la publicación, pero que va a salir dentro de poco, sobre la fosa común de Morón, y la fosa común de Morón ya no existe, al menos en la mayor parte. ¿Por qué? Porque en los años 80 hubo necesidad de ampliar el cementerio y en el corralón, porque eso no se le puede decir patio, aquello era un corral lleno de hierba silvestre, en donde estuvo la fosa de la Guerra Civil, pues hubo que construir un par de bloques de nicho y se construyeron lógicamente por el espacio que había en este patio, ¿no? Bueno, pues cuando las máquinas empezaron a trabajar, vieron que aparecían allí muchos restos, algunos con orificios de bala en el cráneo. Lógicamente el concejal o el técnico que estaba por allí mandó parar aquello, ¿qué hacemos? Que en fin, eso, y decidieron extraer todos estos huesos, todos estos restos, y los llevaron a una parte principal del cementerio donde están señalizados con un monolito y demás. Eso ocurrió en el 85, 86 aproximadamente. Pero no toda la fosa se pudo abrir. ¿Por qué? Porque aquello era mucho más grande y entonces lo que se destapó era lo que necesitaba, el solar que necesitaban los 2 bloques de nicho, ¿no? Y entonces estos cuerpos de aquí, te decía antes, esta fosa de Morón está, bueno, pues un poco casi en el limbo se ha recuperado buena parte, pero puede que se haya perdido otra buena parte. Y ahí, digamos que entre la certeza de que lo recuperado ya está dignamente, digamos, llevado a un lugar señalizado con un monolito, con su placa correspondiente y demás, pero los que quedaron allí porque no hubo que trabajar sobre el suelo que ocupaban sus restos, pues puede que se hayan quedado ahí para siempre. Es más o menos lo que ocurre en muchos sitios. En Utrera concretamente ocurre lo mismo, una de las fosas se destruye y tenemos testimonios orales que decían, esos son los huesos de la Guerra Civil, que decía el sepulturero, échalo en este carrito que lo vamos a tirar al osario, y así se destruyeron las 3 fosas, o cerca de las 3 fosas, porque los cuerpos que se han rescatado han sido pocos en comparación con los mismos que había, ¿no? Y ahora, hablando de otra cosa, Miguel, porque una cosa que nosotros en esta radio siempre en los programas intentamos de rescatar, porque en la nueva ley de memoria creemos que debe de recogerlo expeditamente y además de una manera clara, y el tema de resarcir, ¿no? Todo ese expolio que hubo, esos multas que se le pusieron a personas que le costaron la vivienda, es decir, los embargos,
y demás. Y hay un caso concreto que a mí me gustaría hablar contigo, que es el Manuel Olmedo, que fue anterior alcalde de Morón y además en aquellos momentos era diputado en las Cortes, le cogió la sublevación o el golpe de Estado, le cogió en Madrid, pero su casa, como no lo encontraron, era tal, digamos, lo que tenían por dentro esos falangistas de no haberlo podido encontrar para asesinarlo, que la destrozaron, entraron allí, hicieron pues barrabasadas dentro de la casa, pero que posteriormente en esa casa es el domicilio del jefe de Falange. Efectivamente, es uno de los jefes de Falange, uno de los jefes. Verá, Emilio, la casa de Manuel Olmedo. Manuel Olmedo era un hombre con un predicamento, una autoridad en el buen sentido de la palabra, sobre las personas, porque era un hombre muy culto, era médico, y fue, como tú has dicho, diputado en Corte. No lo era ya en el 36, lo había sido anteriormente, pero bueno, es lo de menos. El golpe de Estado le coge en Madrid porque había acudido a Madrid para hacer unas gestiones del Ayuntamiento de Morón para temas del Instituto de Enseñanza Secundaria y demás que se estaba por aquella fecha. Bien, pero lo que te quería decir, la vivienda de Manuel Olmedo fue asaltada de tal modo que hasta el contador, y yo he tenido oportunidad de ver los libros de contadores del año 36 de la compañía eléctrica que había aquí entonces en Morón, el contador lo destrozaron todo lo que es, digamos, de alguna manera, una forma salvaje en que entra unas hordas dentro de un recinto y todo lo que pillan lo van arrasando. Los muebles, porque este hombre tenía un nivel económico alto, era médico, ya sabemos que un médico, entonces, y lo digo que ahora, no, pero bueno, el médico de entonces, de los años 30, solía ser una persona bien situada económicamente. El mobiliario era bueno, se lo llevaron para la sede de Falange y todo lo que pudieron lo arramparon con ello y demás, ¿no? Bueno, pues efectivamente, después, pocos meses después de todo esto, uno de los jefes de Falange ocupó su vivienda y la disfrutó todo el tiempo que le vino en gana. Y no fue el único caso de los bienes incautados aquí en Morón que pasaron después al uso o al disfrute de gente de los poderosos del momento, ¿no? De los golpistas, ¿no? También hay otro caso que yo recuerde ahora, de una familia, la familia Villalón, en la que fueron asesinados 5 miembros de la familia, o sea, el matrimonio y 3 de sus hijos, y le incautaron los bienes que tenían. Ellos tenían unas tierrecitas, tenían una casa, le quitaron la cosecha de entonces, estamos hablando del mes de julio, la cosecha de cereales estaba recién cogida. La casa después, en los años 40, la disfrutó el que fue jefe de orden público de Morón durante buena parte de la guerra civil y la posguerra, el que fue el alcalde primero que puso aquí Castejón cuando ocupó Morón, en fin, que se sirvieron del patrimonio ajeno y además de cegarle la vida, de matarlo, pues perdieron sus bienes y lo disfrutaron quienes tenían el poder entonces. Tú en el capítulo de los anexos 21 hace además una relación nominal de las personas que habéis podido identificar que le fueron incautados sus bienes. Creo que además esto habría que sumarle todos aquellos que eran las multas, que se la ponían multas exageradas, que no podían pagar y lógicamente le entraban el embargo que le quitaban la casa o cualquier propiedad o el trozo de campo. Lo que ocurre es que para investigar Morón no se conserva ninguno de los expedientes. Teóricamente, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, quienes iniciaban el expediente sancionador, era el propio juzgado local, y de ahí pasaban después a Sevilla. No sé por qué razón, porque sí se conservan los de otros pueblos, pero en el Archivo Provincial de Sevilla, que es donde están los expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas, los de Morón solamente se conservan 2 de los 158 expedientes que se hicieron, solamente quedan 2 disponibles para la consulta. Y ahí, en esos expedientes, es donde precisamente se investiga el pasado de la persona del republicano en cuestión. Muchos de ellos ya habían fallecido, los habían matado anteriormente, pero las sanciones económicas recaen sobre sus herederos, bien en forma de expropiación de los bienes incautados o bien mediante multas, que en muchos casos, lógicamente, por su cuantía, en personas humildes, en familias humildes, de trabajadores que no tenían prácticamente ni donde caerse muertos,
pues no podían atender. Y esos expedientes no se conservan referidos a lo de Morón. Entonces, pero sí hay de otras localidades, y como el modus operandi era el mismo para una que otra localidad, pues si investigamos, ¿qué te digo yo? Sanlúcar la Mayor, por decir algo, pues allí están todos los expedientes y sabemos con los nombres de las personas a los que se les incautaron sus bienes y el procedimiento que siguieron las autoridades que lo hicieron. Pues lo mismo que hicieron en Sanlúcar, lo harían en Morón, lo harían en Utrera, Marchena, Dos Hermanas o X, ¿no? Porque todos estaban bajo la misma jurisdicción y lógicamente los procedimientos eran similares. Sí, pues una vez que se tiene esta información, lo que creemos es que el Estado se tendría que hacer cargo de resarcirle, como en un momento determinado pues hizo la devolución de bienes a los sindicatos, ¿no? A los partidos políticos en aquellos momentos. Si se tiene constancia y se tiene datado, pues tendrá que resarcir a la familia de alguna manera, ¿no? Lo que ocurre que no sé si esto hay voluntad política por parte del gobierno de turno. Fíjate tú, desde los años 70 hasta aquí, todos los gobiernos que han pasado por Moncloa, y de momento esto es una cuestión que nadie le ha tocado, y lógicamente esperarán a que todos los descendientes hayan ya desaparecido para cerrar ese capítulo como el que cierra una herida sin sanar desde el interior, ¿no? Pues así ocurrirá. En eso está el movimiento memorialista, o estamos en el movimiento memorialista, me considero parte de él, ¿no? En que esta ley pues no sea otra ley fallida como la de Zapatero y contemple todas aquellas, digamos, deudas que no cumplió la ley de Zapatero, expectativas que no llegó a cumplir. Hay una cuestión ya para terminar, dos cuestiones que me gustaría comentar contigo. Tú en el libro sacas una relación también nominal de los camisas azules, de las falanges, ¿no? Con nombre y apellido. Hay siempre el debate ese de que no se tienen que dar nombres. Yo creo que sí, que se tienen que dar nombres, ¿no? Pues yo soy de los que digo que los hijos no son culpables de los delitos de los padres, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Ni se querrá hacer recaer sobre ellos, pero bueno, que la historia tiene nombre y apellido y gente que ocuparon una responsabilidad importante se deben de conocer, ¿verdad? Claro, vamos a ver. Nosotros, cuando hicimos la relación esa de los camisas azules, no nos apoyamos en testimonios orales. Camisas azules, podríamos haber hecho una lista mucho más amplia que la que aparece en el libro. ¿Por qué? Porque los testimonios orales tienen la consistencia que tienen y, lógicamente, hay que darle el valor importante que tienen, pero digamos que para ser riguroso ante la historia no se puede tampoco atener uno a estos testimonios como algo, digamos, incuestionable. Los nombres que aparecen ahí están todos, y si tienes el libro a mano verás tú que están todos amparados por el cargo que ocuparon, y todos estos cargos lógicamente están más que documentados, y toda esa documentación es pública porque está en archivo y lo puede consultar cualquiera, y está al alcance de la investigación, al alcance de los investigadores. Todas estas personas que aparecen ahí fueron cargos públicos, y los cargos públicos se accede a ellos por propia voluntad, digamos, claro, porque a nadie le obligan a ser jefe de falange, o a nadie le obligan a ocupar, ¿qué te digo yo?, un cargo determinado dentro de la estructura militar o dentro de la estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos nombres que aparecen ahí son datos históricos y con un apoyo documentado que no se presta a cuestionamiento ninguno. Entonces, no creo que faltemos a la verdad por citarlos ahí. ¿Que sus hijos no tienen culpa? Evidentemente. Pero tampoco tienen culpa los hijos de las personas que desaparecidas por aquella fecha y que padecieron también las consecuencias del dolor de esas camisas azules, ¿no? Del dolor que proporcionaron esos camisas azules. Entonces, vamos a ver, esto es histórica, esto es historia, estos son documentos históricos. Los documentos históricos tienen que estar documentados, y si están documentados, pues ¿por qué no hay que publicarlos? Pasarán los años y estos nombres quedarán ahí, porque dentro de 100 años quien quiera investigar la represión militar en la provincia de Sevilla o en la provincia de Málaga o en la provincia X, tendrá que irse a las fuentes que en su día lo habíamos estudiado, y una de ellas será, para el caso de Morón, este libro, y para el caso de Utrera otro, y para el caso de la Puebla de Cazalla otro, y etcétera, etcétera.
Y ahí tienen que estar tanto las víctimas como las personas que propiciaron toda esa represión, porque si no la historia se queda huérfana de datos y huérfana de nombres. Los protagonistas son los que son, y casi todas las personas, o yo digo que todas las personas que aparecen ahí dentro de la relación de Camisas Azules eran voluntarios y sabían lo que hacían, porque muchos se prestaban a esto por acogerse a ventajas económicas, a ventajas X, llamémosle cada uno como quiera, y fueron, digamos, de alguna manera conscientes plenamente de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué la historia no tiene que ignorar y silenciar? Los hijos no tienen culpa del pasado de los padres. Nadie es culpable del pasado de sus padres, de sus abuelos, pero la historia sí tiene que conocerlo. Si nos remontamos a la antigua Roma, Bruto cuando asesina a Julio César, los hijos de Bruto no tenían culpa ninguna, pero había que decir quién había asesinado a Julio César. Pues algo así, ¿no? Claro, es un buen ejemplo traído, pero bueno, siempre que se usan esos argumentos son argumentos maniqueos para despistar y para intentar silenciar la historia. Miguel, ¿qué tal la administración local con respecto a la memoria histórica? ¿Hay algún tipo de resarce, de acto de divulgación de esta verdad? Porque en definitiva lo único que se hace es contar esta verdad histórica. Aquí en Morón hubo, como en todos los lugares, en Utrera ocurriría lo otro tanto, y en los pueblos de Casalla y demás, el fervor de nominar las calles con el nombre de los falangistas, de los francos, del otro, de José Antonio, Queipo de Llano y demás. Ese callejero aquí en Morón ha desaparecido. Me tuve que, digamos, de alguna manera poner un poquito serio en su momento con los concejales de turno para que esto ya se borrara de las calles. Había, si mal no recuerdo, 38 o 39 calles dedicadas a falangistas y militares del golpe de Estado. Entonces, pues, el año 2013, si mal no recuerdo, se inició el expediente de renombrar las calles. Ahí aporté digamos, parte de mi trabajo para documentar todo lo que se iba a hacer a continuación, y afortunadamente ese episodio aquí en Morón está superado. Supongo que en otros lugares todavía puede que quede algún falangista allí rotulado en una calle, pero bueno, ya yo creo que afortunadamente cada vez son menos, o al menos en la zona esta próxima a donde nosotros residimos, ¿no? Y con esto creo responder a tu pregunta, si no recuerdo Yo mal. me refería también al tema de divulgación, ¿no? Es decir, actos o guías de estudio para los chavales para que complemente eso que no se da. Porque veo que tu libro, o el libro vuestro, pues el ayuntamiento falta como colaborador. Hay muchas asociaciones. Sí colaboró, si mal no recuerdo, la Diputación, pero el ayuntamiento por aquella fecha, en 2011, que es cuando se publicó, si mal no recuerdo, y a lo mejor me equivoco, pero si mal no recuerdo, estaba en manos del Partido Popular, si mal no recuerdo, con lo cual evidentemente no iba a haber colaboración de ningún tipo. Ellos no estaban por la, ni mucho menos. Bueno, tanto es así que los actos que se han hecho en el ayuntamiento, hace poco que hubo, hace un par de años, un acto para conmemorar la última corporación republicana, un acto muy bonito, muy emotivo. Vinieron descendientes de los últimos concejales republicanos de Morón y demás, vinieron de muchas partes de España, y los concejales que pertenecen al Partido Popular en ese acto no estuvieron todos los demás fuerzas políticas, y ellos se abstuvieron de su presencia, y bueno, pues lógicamente no existe ninguna predisposición a estar presente y a colaborar en estas cuestiones, ¿no? Ir a los institutos a dar, bueno, este año pasado lógicamente con el problema de la pandemia no, pero cuando ha sido posible he ido a los institutos. Generalmente me llaman para dar alguna charla cuando tratan en sus clases de historia el tema de la guerra civil, pues me suelen llamar. El ayuntamiento no ha editado ninguna, que yo recuerde, ninguna publicación. Hizo en su día una jornada de memoria histórica que se hicieron con intención de que se prolongaran durante varios años, pero nada más que se hizo el primer año y poco más. No existe tampoco un fervor en ese sentido. En fin, ya estamos acostumbrados.
Volviendo al libro, son la segunda edición que habéis sacado. Me imagino que estará agotada, ¿verdad? Se hicieron 4, Emilio. Entonces, 4 ediciones y están totalmente agotadas, ¿o pueden adquirirla todavía quien esté interesado? En librerías ya no se encuentra, te lo digo pero hay uno de los editores, porque esta vez se hizo la editorial es de aquí local, Planta Baja, una editorial local, y uno de ellos, de los que pertenecen a Planta Baja, se reservó 3-4 cajas de libros que no las quiso llevar a las librerías, precisamente para atender esas solicitudes tardías, fundamentalmente de personas descendientes de las víctimas del franquismo y demás, que a lo mejor porque no residen en Morón o porque no se han enterado en su momento, pues acuden con la intención, la vocación de tener el libro donde se habla de su padre o de su madre, ¿no? Entonces ellos reservaron varias cajas y sé, por lo que tengo entendido, que hasta hace un año aproximadamente todavía tenían algunos ejemplares, con lo cual, si hay alguien interesado en conseguir este Morón con su Matunés, bueno, pues en Planta Baja, que así se llama la editorial, y en el libro está el teléfono de contacto, pues llamar y si queda algún ejemplar, pues conseguirlo, pero yo creo que si queda, tiene que ser ya prácticamente uno o ninguno, vamos. No, pues siendo así, esperamos tu segundo libro que dice que va a sacarlo en breve, ¿no? Bueno, estoy trabajando en algo más amplio de la historia local también, concretamente la primera mitad del siglo XX, partiendo el nacimiento del siglo hasta el año 50, engloba la guerra civil. Lógicamente ya no se trata de hacer un profundo análisis como se hace en el Morón con su Matunés del periodo de la guerra civil, se trata como hay que tratarlo, como un episodio importante, pero no ya con el protagonismo que se le dio en Morón con su Matunés, y estoy en ello. Pero este es más lento porque abarca un periodo histórico mucho más largo. Si el otro caso me ocupó casi 5 años, pues no te digo, que son casi 50, te digo. Pues nada, Miguel, muchas gracias por tu participación. Si quieres añadir algo más que crea que se me haya quedado en el tintero. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este tema tan sensible para la sociedad y tan importante para tantas personas, y que bueno, que mucho ánimo y que sigáis con vuestro trabajo tan digno y tan interesante y tan bonito. Pues nada, aquí estamos a tu disposición y a disposición de todo aquel que crea que este trabajo de divulgación de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación, en definitiva, la voz de las víctimas sea escuchada, pues aquí estamos. Para nosotros es un grato placer estar cada sábado con quien nos escucha, tanto por el programa en directo que lo emitimos a las 10:30 de la mañana, o por los podcasts que editamos después en cualquier de estos que hay de podcast, como iVoox, como Spreaker, en las páginas web nuestra, que es www.radiorepublicana.es, en YouTube, es decir, en cualquier medio, por Twitter, Facebook, puede encontrarlo y puede escucharlo. Y como decía Miguel, un gran placer haberte tenido, habernos ilustrado de esta historia de este pueblo hermano de Morón, que tan cerquita lo tenemos, y un gran abrazo a ti y para todos mis amigos y compañeros de Morón. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio, y lo mismo te digo. A todos ustedes, nos escuchamos el próximo sábado y como siempre terminamos, salud y república. El árbol fue testigo de los gritos de espanto, silencioso testigo de la sangre y el llanto, el roble en que Guernica enterró sus raíces y acompañó a la vida en los tiempos felices. La planta silenciosa soportó los estruendos y se alumbró en llamas de los crudos incendios. Sus ramas se enlutaron con las almas en duelo y sus hojas sufrieron el temor por los vuelos. Los pájaros dejaron
con pavor su follaje, mientras la gente corría buscando resguardarse, y después de las bombas, desolación y ruina, y el árbol conmovido sosteniendo la vida. Porque el roble no es solo hojas, rama y fruto, es el símbolo del pueblo de Guernica, atributo, emblema libertario de vascos y Vizcaya, que al horror de la guerra contrapone esperanza. El roble de Guernica, el roble de Guernica.